¿Escuchaste? Ya lo largaron. Tenemos que preparar ya mismo un volante. Sí, hay que meterle. ¿Qué te parece que pongamos? Y más o menos lo mismo que venimos diciendo. Hay que hablar del golpe corporativo fascista, de la defensa de las libertades democráticas, contra la represión y las leyes especiales. Bueno, y tenemos que meter algo sobre la defensa de la universidad, ¿no? Eduardo y Jorge estaban más excitados que asustados. Tantos meses anunciando que se venía el golpe y finalmente ya estaba ahí. El director del instituto, Esteban Echeverría de Munro, les había avisado unos minutos antes que lo que todo el mundo esperaba había sucedido. En el instituto se habían suspendido las clases y todos, alumnos, profesores, autoridades, andaban por las aulas y pasillos comentando la situación. El instituto Esteban Echeverría era un secundario muy especial, uno de los pocos a esta altura, donde Eduardo Sigal podía estudiar más o menos tranquilo. Eduardo Sigal había nacido en San Juan el 17 de marzo de 1950. Su padre, José, era hijo de un inmigrante judío ucraniano y anarquista, uno de los primeros técnicos en ascensores que hubo en Buenos Aires, hasta que hacia 1930 se instaló como comerciante en la ciudad cuyana. Como quería algo mejor para su hijo y el progreso en esos días tenía que ver con los estudios, lo mandó a Córdoba a que se hiciera médico. Allí José Sigal conoció a Manuela Plotkin, hija de colonos judíos de Entre Ríos, que estudiaba para dentista. Después de casarse, los Sigal se fueron a instalar a San Juan y empezaron a ejercer sus profesiones, hasta que en 1950, ya con 3 hijos, decidieron bajar a Buenos Aires y montaron sus consultorios en Turdera, Lomas de Zamora. Los Sigal eran militantes del Partido Comunista desde sus años en la universidad, y en su casa se hablaba todo el tiempo de política. Rodolfo Gioldi, uno de los líderes históricos del PC, era paciente y amigo del doctor y los visitaba a menudo. Los invitados de los asados del domingo solían ser camaradas que comentaban los cambios que estaba imponiendo Khrushchev en la Unión Soviética, las definiciones cada vez más fuertes de Fidel Castro en Cuba, los aciertos del partido en la Argentina y su crecimiento lento pero seguro. Después de un par de vinos, no era raro que cantaran las canciones de la Guerra Civil Española, una samba de los fronterizos y algunas veces la Internacional. Atahualpa Yupanqui, en cambio, había caído en desgracia. En la casa de los Sigal siempre pululaban encima de la mesa o adentro de un armario, según las épocas, revistas y materiales del partido, y en la biblioteca las obras completas de Lenin, en edición de tapa dura, junto a largas sagas sobre la heroica resistencia del pueblo soviético a la invasión alemana, novelas de Jorge Amado y poemas de Pablo Neruda. Eduardo Sigal era un chico que leía mucho. En febrero de 1963, el doctor Sigal acababa de volver de su primera visita a la patria del socialismo, la Unión Soviética. Era un viaje importante para cualquier militante comunista. La oportunidad de ver con sus propios ojos la vida en el mundo del mañana. El doctor volvió entusiasmado por las conquistas técnicas, la educación, la salud, los progresos del pueblo ruso, pero dijo que él no viviría ahí. ¿Por qué, papá? ¿Cómo que no vivirías ahí? ¿No sería lo mejor para cualquiera de nosotros? Hay algo que me molestó, hijo, que debe ser un precio en el avance del socialismo. Supongo que ya se va a solucionar con el tiempo y el esfuerzo de los camaradas, pero ahora me da la impresión de que los rusos, el pueblo ruso, esperan casi todo del partido. Es como si por el momento hubieran perdido la iniciativa que les permitió llegar a todo esto. Nunca te olvides de que tenemos que hacer todo lo posible y todo lo necesario, pero sin perder nunca nuestro espíritu crítico. Por eso somos comunistas, ¿me entendés? El 11 de marzo Eduardo se estaba preparando para cumplir 13 y entrar en la escuela normal de Banfield, cuando una vecina, hija de otros camaradas, lo invitó a llenar la ficha de afiliación a la Federación Juvenil Comunista. Eduardo necesitó una derogación especial para ingresar a la Fede. Había que tener 14, pero en atención a sus antecedentes familiares, lo dejaron entrar un año antes. En la Fede, cada recién llegado tenía que pasar por ciertos ritos de iniciación, para demostrar que merecía estar ahí. A Eduardo, el responsable de su círculo, le ordenó que fuera, junto con otro compañero nuevo, a robar el cartel de Lata de una inmobiliaria vecina.
Después el círculo se encargaría de repintarlo con una consigna y colocarlo en una pared del centro de Lomas de Zamora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, camarada, eso tienen que pensarlo ustedes. Acá lo que importa es la iniciativa individual al servicio del conjunto. A la noche siguiente los dos bisoños se consiguieron tenazas y destornilladores y despacito, muertos de miedo, consiguieron descolgar el cartel y se lo llevaron escondidas a la casa de Eduardo. Cuando se presentaron en la reunión se les escapaba la sonrisa de la cara. Estaban satisfechos, orgullosos del deber cumplido, cada vez más cerca de ser verdaderos comunistas. Los camaradas merecen una felicitación por su cumplimiento de las órdenes recibidas, por la valentía y la eficacia con las que cumplieron, les dijo su responsable, y la sonrisa se les hizo más y más ancha. Pero también se merecen la más dura crítica por haber robado la propiedad de un vecino del barrio, una persona de nuestro mismo sector social, que podría ser un aliado. En todo caso, alguien que no es de ninguna manera un enemigo de clase, que no había por qué atacarlo. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Pero camarada, esa fue la orden que vos mismo nos diste. ¿Y a ustedes les parece bien aceptar cualquier orden que les den? ¿No les parece que tendrían que analizar la orden para saber si está de acuerdo con los postulados de nuestras ideas? Los bisoños recibieron una sanción muy leve y una lección que no estaban seguros de haber entendido. Tenían que aceptar la autoridad del partido y tenían que cuestionar esa autoridad. Eduardo por el momento prefirió suspender el juicio, estaba demasiado contento de pertenecer al grupo donde siempre había querido estar, el lugar indicado para llevar la gloriosa revolución soviética a todos los países del mundo, la paz y el bienestar a todos los pueblos de la tierra. El 22 de noviembre de 1963 llegó la noticia de que en Dallas, Texas, un loco había matado al presidente Kennedy. En la casa de los Seagal no hubo grandes lamentos. Kennedy había ordenado la invasión frustrada de Bahía Cochinos, donde la milicia cubana había conseguido rechazar a los gusanos organizados por la CIA, y después, cuando la crisis de los misiles había estado a punto de apretar el botón de la bomba atómica. Además, en la casa de los vecinos camaradas estaba festejando el cumpleaños de uno de los chicos. Había un buen asado, música y unos 50 invitados que le estaban pasando muy bien, hasta que apareció una docena de policías de la provincial. La comisaría estaba a la vuelta y el comisario, al escuchar jolgorio, supuso que los bolches estaban festejando la muerte del presidente americano. En esos días, para muchos, el mundo era bastante simple. En Occidente libre, peleando contra la dictadura soviética, para algunos, o el imperialismo yanqui contra las fuerzas socialistas, para otros. Y no podía haber medias tintas, los que estaban con unos estaban contra los otros. Así se justificaba, entre otras cosas, el antiperonismo oficial del PC. El peronismo era antisoviético, decían, y entonces le hacía el juego al imperialismo. Sus bases obreras estaban engañadas y una de las tareas más importantes del partido, decían, era mostrarles la verdad. Eduardo estaba feliz de saberse del lado de los buenos. A los gritos se los llevaron a todos detenidos. Mientras caminaban por la vereda con las manos en alto, Eduardo aprovechó un descuido y la oscuridad de la calle suburbana para escaparse sin que nadie lo viera. Fue a llamar a un abogado y pocas horas después, cuando se comprobó que realmente era un cumpleaños, todos los presos salieron a la calle. Eduardo estaba otra vez orgulloso de haber sabido cómo actuar. También en el colegio la militancia de Eduardo era muy satisfactoria, no paraba un minuto. No tenía tiempo para fútbol o bailes, pero en unos meses había conseguido formar varios círculos en la Escuela Normal de Banfield. Discutían, pintaban carteles, leían materiales y de vez en cuando ayudaban a los camaradas del partido en su trabajo con los sindicatos locales. Alguna vez los muchachos del círculo tuvieron que ir a tirar clavos Miguelito para pincharle las gomas a los colectivos que carneaban una huelga, a repartir unos volantes del sindicato del vidrio de Lavallol o de los ferroviarios de Temperley. A veces iban al tiro federal de Lomas de Zamora a familiarizarse con revólveres y pistolas. Los comunistas estaban en contra de la lucha armada y ya empezaban a tener problemas con la revolución cubana por su idea de exportar el modelo foquista a otros países de Latinoamérica.
pero pensaban que tenían que estar preparados para defenderse de posibles agresores, como por ejemplo el grupo del movimiento nacionalista Tacuara, que los iba a esperar a la salida del Normal con palos y cadenas. En mayo de 1964, Eduardo acababa de cumplir 14 años y ya era el responsable de las secundarias de Lomas de Zamora. Había viajado a Rosario, a Bahía Blanca y a Mar del Plata para reuniones y encuentros. Su familia lo ayudaba y aprobaba lo que estaba haciendo. Una tarde recibió en su casa la visita de Cacho Rodríguez, un miembro del secretariado provincial de la Federación Juvenil Comunista. La idea, Eduardo, es que pases a ser el secretario general de la FESPA, la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires. Era una organización controlada por los comunistas. Los otros sectores de la izquierda tenían muy poco trabajo en los secundarios, los radicales eran un grupo chico y los peronistas desconocían ese organismo. Si la FEDE decidía que Eduardo Sigal iba a ser el secretario, no tendrían problemas para imponerlo en el Congreso. Pero el Congreso es pasado mañana, Cacho. ¿Y yo no sé si estoy preparado. ¿Cómo no vas a estar preparado, Eduardo? No jodas. Si te lo proponemos es porque pensamos que tu militancia está a la altura. Sí, pero yo nunca hablé en público. Yo puedo hablar con gente mano a mano y me va bien, pero en público no sé, nunca lo hice. Eduardo era alto, flaco, un poco desgarbado, con un cuerpo que no terminaba de obedecerle. Ya tenía una nariz importante, a veces se le escapaba la voz en un pitido y libraba combates despiadados contra los granitos. El año anterior Eduardo había estado en el Congreso Provincial de la FESPA y se había quedado impresionado por la labia del secretario que eligieron entonces. Al lado de ese tipo, él sería como un pollo mojado, incapaz de armar una buena frase y los compañeros no querrían elegirlo. Eduardo, no seas tonto, te van a elegir, no va a haber problemas. Durante esos días, un pequeño equipo de camaradas lo ayudó a armar un par de discursos. El congreso se hizo en el sindicato ferroviario La Fraternidad de Remedios de Escalada, y antes de que terminaran las sesiones, Eduardo Sigal era el nuevo secretario general. Había empezado una carrera que duraría muchos años. A mediados de 1965, la familia Sigal se mudó al barrio norte. Unas semanas antes había habido en la puerta del Normal de Banfield una bruta pelea entre comunistas y tacuaras. Volaron muchos palos, hubo un par de heridos leves y el director del colegio llamó al doctor Sigal para pedirle que sacara a su hijo del colegio. Como coincidió con la mudanza, Eduardo se anotó en tercer año del Nacional Mariano Moreno en Almagro. Ahí ayudó a organizar el centro de estudiantes hasta que una tarde de agosto los muchachos del centro se agarraron con los de Tacuara debajo del puente de Anchorena y Bartolomé Mitre. Otra vez el doctor Sigal tuvo que presentarse en la dirección. Su hijo no podía quedarse en el establecimiento. Ahí apareció otro camarada, el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Buenos Aires, Jorge Garrido, que le habló de un colegio en Munro, el Esteban Echeverría, donde las autoridades eran progresistas y podrían recibirlo. El Echeverría era una especie de refugio de muchachos que habían tenido problemas en otros colegios. Hacia fines de 1965, Eduardo Sigal completó los trámites y empezó a viajar todos los días hasta el centro de Munro. El Esteban Echeverría era muy permisivo, no había nacionalistas para pelearse y además era mixto. El centro de estudiantes se llamaba Club Colegial, para no molestar a las autoridades, que les daban muchas facilidades para organizarse. En esos días la militancia de Eduardo estaba más que nada en la FESPA y en la FEDE. En junio de 1966, cuando ya se anunciaba el golpe, toda la estructura del partido y la Federación Juvenil Comunista estaba dedicada a la campaña financiera anual. Las campañas financieras eran una de las actividades centrales de la militancia comunista. Cada año, hacia fines de abril, las distintas instancias del partido empezaban a planificar sus objetivos y metodologías para la campaña, desde fines de junio hasta principios de agosto. La tarea principal de los comunistas era juntar plata. Eran días febriles. Cada sección competía con las demás para ver quién contactaba más gente, repartía más periódicos, recaudaba más fondos. Cada militante visitaba a los simpatizantes que le tocaran. Le llevaba material político y un bono que variaba mucho según las posibilidades de la persona,
y antes de cobrárselo mantenía con él una discusión sobre el porqué de su aporte. La campaña servía también para difundir la línea del partido entre los seguidores más o menos lejanos, y los fondos recolectados se repartían. Una parte importante quedaba en el organismo que los había conseguido para pagar funcionamiento de ese año, y el resto iba a la estructura del partido. Por supuesto, las finanzas comunistas también tenían otras fuentes. Estaban las cotizaciones mensuales de cada afiliado, que variaban según sus posibilidades. Había una colecta anual de fin de año que era menos masiva y más calificada. Se dirigía a los afiliados y simpatizantes más solventes. Estaba el dinero que llegaba de los partidos amigos, más que nada el soviético, que no era tanto como solía decirse. Los rusos proveían sobre todo materiales, soporte técnico, instrucción, infraestructura. Otra fuente de ingresos importante era la intermediación. En un punto el partido funcionaba como una mesa de negocios, que inventaba operaciones comerciales relacionando entre sí miembros o simpatizantes. Si alguien había importado un buen cargamento de telas búlgaras y otro tenía una fábrica de confección con poca materia prima y un tercero necesitaba trajes para sus 4 sastrerías, el partido los reunía y se ponía en marcha un negocio beneficioso para todos, donde el partido, como buen intermediario, se llevaba un porcentaje de la operación. Y también estaban, por supuesto, las propias actividades económicas del Partido Comunista. Siempre las había habido, pero su organización definitiva se había encarado en los 50. Entonces, un grupo de economistas y hombres de negocios ligados con el PC había conformado el directorio. El directorio era una dirección financiera en las sombras que se encargaba de diversificar y optimizar las inversiones del partido. Algunos de sus miembros quedaban como eminencias grises sin actividad pública y otros se encargaban de aparecer como empresarios autónomos, propietarios de las fábricas, comercios y cooperativas de préstamo que poseía el partido. Sus vidas eran curiosas. Algunos de ellos tenían que apartarse de cualquier contacto público con el Partido Comunista, u otros grupos de izquierda para evitar sospechas y armarse una vida que correspondiera a su supuesto patrimonio. Para servir a la causa se mudaban a departamentos caros, viajaban, usaban buena ropa y coches nuevos, y para completar el disimulo ni siquiera podían ser demasiado distintos en su trato con sus empleados. No eran muchas veces menos explotadores que cualquier patrón. Dicen que Codovila había dicho que si lo fusilan por lo que hacen, aplaudiremos a los del pelotón, pero sepan que a sus familias jamás les faltará el sustento ni la cobertura sanitaria. Siempre se dijo que José Bergelbart, que pocos años más tarde, en 1973, llegaría al Ministerio de Economía, fue uno de estos empresarios y que eso explica los excelentes negocios que hizo el Partido Comunista durante los gobiernos de Cámpora y Perón. El directorio mostró una eficiencia notable como centro de la inteligencia económica. Los bienes del partido se multiplicaron en esos años. Se consolidó, entre otras cosas, la red de cooperativas que después conformaría el Banco Credicop, tan ligado al PC, y se rumoreaba incluso que buena parte de las acciones de Coca-Cola pertenecían a testaferros comunistas. Pero el directorio no estaba solo, formaba parte de un plan más general, según el cual el partido, a principios de los 60, decidió organizarse como un Estado, con sus propios aparatos. Si el proceso se anunciaba largo, era mejor estar bien preparado. Fue la época en que se consolidaron el aparato de inteligencia, el aparato militar, el aparato de prensa y difusión, organizaciones complejas y muy bien montadas, aceitadas con el dinero que el directorio multiplicaba sin parar. Para los militantes esto suponía respaldo y garantías. Se sentían en una organización solvente que solucionaba muchas cosas y eso les daba confianza y cierta mística. El partido era capaz de casi todo. Si hacía falta una casa para funcionar, gente para cuidar a un dirigente, proyectores para pasar una película o una imprenta para hacer un libro, aparecían. Cuando Eduardo necesitaba un volante, podía pedirlo al aparato de difusión, o si estaba en un frente donde se hacían volantes a menudo, podía conseguir sin mayores problemas un mimeógrafo. Por eso el club colegial del Instituto Esteban Echeverría de Munro tenía uno y Eduardo y Jorge estaban el mediodía del 28 de junio de 1966 preparando volantes de repudio al golpe de Onganía.
Ya habían terminado de ponerse de acuerdo sobre la redacción. En realidad había fórmulas consagradas que se repetían una y otra vez. Bueno, para terminar, ponele que el golpe es un crimen de lesa patria destinado a instaurar una dictadura militar de tipo fascista, destinada no a servir los intereses de la clase obrera, del pueblo o de la nación, como afirman sus componentes, sino a los intereses del imperialismo yanqui, de la oligarquía terrateniente y de los grandes capitalistas. Muy bueno, Eduardo. ¿De dónde lo sacaste? Está acá, che, en la declaración del Comité Central. Ah, mejor todavía. Así que Jorge empezó a tipearlo en un stencil, con cuidado porque había que corregir cada error con una especie de esmalte que tapaba el agujero equivocado. Después Eduardo, que era ducho, puso el stencil en el rodillo del mimeógrafo. Chequeó que hubiera suficiente tinta, separó las hojas de la resma de papel que siempre venían pegoteadas y le empezó a dar a la manivela. En menos de una hora tenían sus 1000 volantes. Ahora había que arreglárselas para distribuirlos al resto de los camaradas de la zona y seguramente la calle estaría difícil esa tarde. ¿No te parece mejor dejarlo para mañana? Yo considero que salir con los volantes a la calle en un día como este puede ser un error muy grave. Sí, yo estoy de acuerdo con tu consideración. A la noche siguiente estaban anunciada la palabra del nuevo presidente en la cadena de radio y televisión. Vestido de civil, con saco oscuro, corbata finita, camisa blanca y unos anteojos que suavizaban su aspecto marcial, el general Onganía convocó a todos los argentinos a la unidad y la conciliación. Casi 3 horas antes, en una operación cronometrada, 36 locales del Partido Comunista en todo el país fueron clausurados por diversas policías. El movimiento estaba perfectamente coordinado. Los policías llegaron a todos los locales al mismo tiempo, las 18:15, y procedieron a cerrarlos, según indica el Estatuto de la Revolución Argentina. La situación estaba difícil, hasta la campaña financiera se atrasó casi un mes. Junio de 1966. Antes del golpe de Onganía, el escenario cultural porteño se veía a sí mismo en plena actividad, pletórico y potente. Unos meses después, la producción de cultura seguiría pujante, aunque empezara a arrastrar la sensación de que, para mantenerse en funcionamiento, tenía que oponerse a las fuerzas reaccionarias del gobierno, el ejército y la iglesia. En junio de 1966, los libros costaban entre 200 y 1.500 pesos, entre 1 y 7 dólares. Y el mito pretende que se vendían mucho. En los días del golpe, la lista de bestsellers de primera plana censaba estos títulos. Ensayo y poesía. 1. Los hijos de Sánchez, Óscar Luis Mortis. 2. Sociología del tango, Julio Mafud, Americalé. 3. Barceló, Ruggerito y el populismo oligárquico, Norberto Folino, Falvo. 4. Problemas del marxismo, Jean-Paul Sartre, Losada. 5. Aquí Santo Domingo, Gregorio Seltzer, Palestra. También aparecían en esos días Técnicas sexuales modernas de Roberto Street, El fracaso de los brujos de varios autores, La China contemporánea de Edgar Snow. Ficción. 1. Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar, Sudamericana. 2. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal, Sudamericana. 3. El resentimiento, Eduardo Maliea, Sudamericana. 4. El siglo de las luces, Alejo Carpentier, Seix Barral. 5. Crónicas de la incomunicación, varios autores, Jorge Álvarez. También aparecía Juliano el Apóstata, de Gore Vidal, La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa, El Bazar, de Oscar Hermes Villordo, y Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. En Confirmado, un artículo anónimo comentaba La Tregua, de Mario Benedetti, como un alarde de síntesis, de habilidad en la construcción, pero sobre todo una limpia y clara novela de amor. No es poco para una primera novela a la que ya hay derecho a considerar entre los clásicos del realismo sudamericano. En ese mismo número, Bernardo Berbisky escribía una encendida defensa de Eudeva. Mientras los escritores de Argentina, Paraguay, Uruguay y prácticamente de toda América expresan su solidaridad ante el inocultable peligro que corre tras la intervención de la universidad, grupos minoritarios macartistas que numéricamente nada significan y en el mundo de la cultura solo representan su negación, están realizando una sistemática campaña de insultos y desprestigio contra Eudeva. Aunque resulta inconcebible la sola idea de que el gobierno preste oído a sus indicias,
para destruir una institución que representa el hecho más importante que registra en los últimos años el ámbito editorial de todo el mundo. La amenaza no puede desecharse. Semanas más tarde, el gobierno del general Onganía echó de la editorial universitaria a su director, Boris Spivakov, y recortó su presupuesto al mínimo. Meses después, Spivakov y parte de su equipo fundarían, con el mismo espíritu, el Centro Editor de América Latina. En diciembre, el CEAL lanzó 300.000 ejemplares de 16 títulos de autores argentinos. En un café-teatro, una obra que incluía textos de diversos autores, El tiempo de los carozos, jugada a la manera del cabaret alemán de los 20, revelaba a un nuevo actor, Federico Lupi. Al mismo tiempo, Alfredo Alcón se cubría de gloria en una interpretación de Israfel de Abelardo Castillo, que la crítica elogiaba con denuedo. En el lift, Augusto Boal, el brasileño director del Teatro Arena de San Pablo, provocaba suave escándalo con una apuesta vanguardista del Don Juan de Molière, con escenografía de Carlos Citrinovsky e iluminación de Jaime Kogan. Según confirmado, un serio competidor del teatro era ese género confuso llamado conferencia. En los últimos 30 días, 100.000 personas asistieron en Buenos Aires a más de 1.000 conferencias dictadas en clubes sociales, organismos oficiales, congregaciones religiosas, bibliotecas populares, sociedades de beneficencia, empresas privadas, salones destinados especialmente a ese fin. 100.000 personas, un 2% de la población de la capital, interesadas en temas como Agnatón y Nefertiti, religión y política en el Egipto amarniano, los malos aspectos astrológicos, qué hacer con ellos, el optimismo que genera vida, fe, belleza y responsabilidad social, Dios geometriza, recrudecimiento de la sífilis, el simbolismo de la ascensión en la rayuela. Pero en ese universo insólito casi no tienen cabida los pocos temas que más preocupan a los argentinos: la política, los problemas gremiales, la carestía de la vida. Otros apasionantes como la astronáutica apenas son rosados. En el Vaticano, vestida de seda rojo oscuro, Marta Argerich tocaba obras de Chopin para Paulo VI en las celebraciones del milenio de la conversión de Polonia al cristianismo. La pianista era celebrada por la prensa local según el clásico modelo del argentino que triunfa en el exterior, y se citaban comentarios de, por ejemplo, L'Osservatore Romano. Marta Argerich ofreció a Chopin con el acento más auténtico y sincero a través del cual hizo vibrar el alma del gran artista polaco. Tratándose de un alma, L'Osservatore debía ser un experto incuestionable. En Buenos Aires, en cambio, los melómanos celebraban los gorjeos de otra artista joven con su versión de Manon Lescaut de Puccini. Montserrat Caballé entusiasmaba a los habitués del Teatro Colón. A mediados de septiembre, en cambio, el ballet de Leningrado no pudo presentarse en Buenos Aires. La empresa de Clemente Lococó había organizado una serie de funciones y se había gastado mucho dinero en publicidad, pero el gobierno de Onganía sacó a relucir un decreto ley de la época de Guido que fijaba normas para el ingreso al país de nativos de países comunistas y que nunca se había usado, para exigir a los miembros de la troupe soviética que mandaran sus impresiones digitales. Los rusos, ofendidos, dijeron que de ninguna manera, y no hubo baile. 2 meses después, el director de Cultura de la municipalidad, Juan Schettini, hermano del intendente, hacía declaraciones sobre la temporada 1967 del Teatro Colón. Confirmado, ocupándose del tema, decía que el doctor Schettini lamentó que la cúpula del teatro, decorada por el pintor argentino Raúl Soldi, no se pareciera a la de la Capilla Sixtina, pintada por Maquiavelo. El director de Cultura, dentista y experto en finanzas, manifestó asimismo que era un enamorado de la música, pero que no era posible que un tenor, por bueno que fuera, ganara más que un general. En cuanto a la programación del Colón para el año próximo, la encontró buena, observando sin embargo que 4 óperas de Wagner seguidas le parecían excesivo. El doctor Schettini se refería a la tetralogía. En plástica, una de las modas furibundas era el arte cinético de Julio Leparc, un argentino que vivía en París. Entrevistado por Panorama, Leparc decía que lamentablemente el arte cinético todavía es caro. Una de nuestras búsquedas del grupo Recherche, al que pertenezco, es la manera de terminar con el instinto de posesión, de hacer que las obras vayan a parar a manos de mucha gente. Así, hace poco hicimos una especie de manifestación por las calles de París y regalamos objetos cinéticos a la gente en el metro, en la calle, en los bares.
La ilusión romántica de un arte popular dedicado a las grandes masas. Seguro que sí, y no creo que sea una ilusión romántica. Nuestra tarea es hacer que el público abandone la pasividad, incorpore activamente la obra de arte a su vida. Buenos Aires tenía 150 salas de cine con unas 100.000 butacas, el Gran Buenos Aires 200 salas y el resto del país otras 2.000. De las 300 películas que se estrenaban cada año, un tercio era producción europea, alrededor de 40 eran argentinas y el resto mayormente norteamericano. Pero los exhibidores estaban preocupados. En 1957 vendían unos 75 millones de entradas por año. En 1965 la cifra había bajado la mitad. En esos días la cartelera mostraba una mezcla de superproducciones históricas. La cabaña del tío Tom, La agonía y el éxtasis, remedos del estilo James Bond, el agente secreto Matt Halm, Flint, agente secreto, y un Batman hecho a imagen y semejanza de la serie de televisión. En el Luxor daban El Knack y Cómo lograrlo, película muy pop y muy swinging, London, del inglés Richard Lester. Para el 16 de agosto estaba prevista la presentación de Blow Up, la película de Michelangelo Antonioni, a partir de un cuento de Cortázar, pero ese estreno nunca llegó. En las radios ya no sonaba El Club del Clan. Del furor de un par de años atrás solo quedaba Palito Ortega, que presentaba el long play Y sé de un mundo mejor, grabado en Nashville. En cambio, en los estudios TNT de Moreno al 800, los Beatniks, liderados por Morris y Pajarito Saguri, grababan a principios de junio el primer simple de rock en castellano con 2 temas, No finjas más y Rebelde. Mercedes Sosa estaba terminando su segundo disco y Atahualpa Yupanqui volvía de una gira por Japón. Pero lo que se escuchaba como nada en esos días era el nuevo éxito de Frank Sinatra, Stranger in the Night. En los rankings de Estados Unidos e Inglaterra, los Beatles y los Rolling Stones se peleaban por el primer puesto. We Can Work It Out versus Paint It Black. Pero seguramente lo más representativo del espíritu de época, al menos lo que más llamaba la atención como novedad, eran los happening. Los happening eran el lugar común de una vanguardia artística que aparecía a los ojos de los profanos, como radicada en el Instituto Di Tella y las zonas aledañas a Florida y Paraguay. Los argentinos están llenos de inhibiciones y complejos, en cambio nosotros, si queremos levantarnos a las 12, pintar o farrear, hacemos nuestro gusto, decía en Panorama Susana Salgado, ganadora del primer premio Di Tella 1966, explicando la extraña indumentaria que exhibía en Florida y Paraguay. Tocada con un turbante hindú, llevaba un tapado con los colores de Boca Juniors y zapatos blancos de maratonista. Dalila Pusovio, que la acompañaba, vestía una piel de leopardo con un carcaj lleno de flechas a la espalda. Arguyó a su vez: en este país falta el sentido del humor, la gente es demasiado convencional, demasiado vulgar, demasiado burguesa, ¿cómo decirlo? No tienen imaginación. Según sus teóricos, el happening construye un híbrido del teatro y los últimos desarrollos de la plástica. De acuerdo con los conceptos de Alan Kaprov, creador de este espectáculo, el investigador Oscar Mazota explica que el happening trata de desalentar la idea de que el sentido del mundo es linealmente elegible. Al integrar al espectador en el suceso, sería el primer género artístico en que la materia es la acción social. Por otra parte, desentroniza el pleito entre el arte y la técnica para traer a primer plano la relación del arte con los medios masivos de información. Para el psicólogo Oscar Berrueso, el espectáculo constituiría una representación de la verdad sin mistificación alguna. Tal vez para llevar a la praxis estos conceptos, la evanescente Marta Minujín organizó en octubre el happening Simultaneidad en la Simultaneidad. 60 personas fueron citadas en el Instituto Di Tella. En la sala, 60 aparatos de TV y 60 radios colocados platea por medio llenaban el espacio. Al dirigirse a sus butacas, al sentarse cada espectador fue fotografiado y filmado. Pocos días después, las 60 personas volvieron al Di Tella y con un aparato de TV al frente y una radio en la mano, pudieron escuchar su propia voz, observar su imagen, sus gestos y sus movimientos. En los costados se veían reflejados en slides que los mostraban de perfil, sentados, parándose y saliendo, mientras que al frente se pasaba un film que mostraba a cada uno de los asistentes en el conjunto de la sala. Se pretendía mostrar de qué modo los modernos medios de información, la radio y la TV, se convertían en un fin en sí mismos.
Pero el verdadero happening llegó poco después. Un grupo de artistas plásticos encabezados por Roberto Jacobi distribuyó en diarios y revistas un informe con análisis y fotos sobre ese evento. Probablemente fue el happening más conocido de esos días y nunca tuvo lugar. El anti-happening no existió más allá de esos artículos y esas imágenes. Hemos cambiado el lugar de creación de la obra, situándolo dentro de los medios de comunicación, explicaron sus autores. Si en la sociedad de masas el público se informa de los fenómenos culturales por los medios masivos, el hecho artístico ya no importa, importa la imagen que construye el medio de comunicación. Sergio no tuvo un cumpleaños feliz. Ese 27 de junio cumplía 27 y a la tarde le llegaron las primeras noticias del golpe contra don Arturo. Hacía 10 meses que se había estrenado como jefe de redacción del Sureño y los teletipos de las agencias no dejaban lugar para la duda. El golpe estaba cantado. Esa noche, Sergio fue el último en irse del diario. Agarró el sobretodo y la bufanda y se los cargó al hombro. El portero de noche estaba medio adormilado. «Abríguese, doctor, que esta noche hiela». «Bueno, hasta mañana». «¿Hasta mañana, Esteban? ¿Quién le dijo que llegamos a mañana?» Sergio Karakachov se fue caminando por el centro de Bahía Blanca, frío y neblinoso. Cuando llegó, esa ciudad había sido un sueño. Ahora le parecía un espanto. En el último mes habían denunciado las maniobras golpistas y le habían sacado lectores a la nueva provincia, el diario promilitar de la familia Massot. Pero ahora parecía que todo se derrumbaba. Sacó los zapatos a la entrada del departamento para no despertar a Elsa, su mujer. Se acostó pero no podía dormirse. A las 7 de la mañana, cuando todavía no había amanecido, seguía moviendo las perillas de la radio entre Nacional y LB2. En la radio oficialista había música y noticias con cuentagotas, todas a confirmar. En la de los Massot, en cambio, parecía que llegaba la liberación de París. Lo sobresaltó la campanilla del teléfono. «Señor, desde Buenos Aires, le van a hablar». «Russo, ¿me oís?» «Sí, Ricardo, ¿qué carajo pasa?» «Estoy acá, frente a la Plaza de Mayo, ya está, Russo». Su amigo Ricardo Cornaglia, asesor de la Dirección Nacional de Justicia, se había cruzado hasta una oficina del Banco Nación para tener un buen panorama de la chirinada, y ahora le contaba su bronca cuando los coroneles Premoli y Perlinger subían por la explanada de la Rosada a desalojarlo a Ilía. «Russo, a las 11 van a dar un comunicado. Ahora están reunidos en el comando en jefe de ejército, después se cruzan a la Rosada. Está el Sogaray, López Aufranc, todos esos hijos de puta». Mientras lo oía, Sergio pensaba que ni siquiera había un final con drama, era una caída sin el menor estrépito. «¿El viejo está bien?» «Sí, salió con Zabal Ortiz y se fue en un auto para la casa del hermano en Martínez. Ahora empieza otra etapa, Russo». El ruso ya era abogado, periodista y ahora se sumaba a los desplazados del gobierno. Trató de consolarse pensando que siempre había sido un poco así. En el tren que va a Madrid se engancharon 2 vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Canturreaba poco después frente al espejo del baño, mientras se afeitaba, como cada vez que las cosas se ponían feas. Elsa le acercó un café bien cargado y Sergio decidió que era mejor irse al diario. En el camino pensó que el golpe era el desenlace de lo que ya percibía unos meses antes. Por un lado, una sociedad que miraba con bastante indiferencia la alianza entre grandes empresas, curas y sindicalistas que depositaban su esperanza en algún general de la nación. Por el otro, una conducción radical que no se jugaba por defender su propio gobierno. La semana anterior, el diario El Día había publicado un plan de la CIDE con todos los detalles de las acciones emprendidas para voltear a Ilía, y nadie había reaccionado. Al mediodía habló con su hermano Diego y se enteró de que en La Plata el golpe había sido casi un trámite. A las 7:30 el general Federico von Stecher le dijo en tono muy prusiano al gobernador radical Anselmo Marini que su hora había llegado. Marini, antes de cruzar la plaza a pie hasta la legislatura, cantó el himno con sus amigos y colaboradores. Al rato pasaron por el diario el gordo Mujica y Juan Cabirón, también radicales. Karakachov y Mujica vivían en el mismo edificio. El ruso tenía tanta cara de desconcierto como el gordo, pero bastante mejor humor. «Perdimos por puntos, gordo, no es para tanto, ya se nos va a ocurrir algo». El 29 de la tarde, después de consultar con amigos, de escuchar la opinión de los dueños del Sureño, Sergio se sentó frente a la Olivetti y escribió el editorial para el otro día. Trató de que la prudencia primara sobre la bronca. El artículo se titulaba «La hora actual». Era corto y ambiguo y terminaba diciendo que la sensación a la que nos referimos es la de una general expectación.
Se percibe la urgente necesidad de encontrar de una vez el camino de la comprensión y de la armónica convivencia en un plano de razonable y concreto equilibrio, de respeto a todos los derechos, de vigencia cabal de la justicia y de imperio pleno de las libertades, en una palabra, garantizar y lograr la seguridad, la paz y el bienestar material y espiritual de todos los habitantes, que es la suprema aspiración de una comunidad organizada. Sin esas condiciones y sin esas vivencias efectivas, el futuro no se nos mostrará a nosotros y a las nuevas generaciones con los rasgos deseables. Quienes por propio designio y a los impulsos de sus sentimientos y preocupaciones expuestos en documentos públicos que invocan el patriotismo y el porvenir de la nación, han asumido la grave responsabilidad de interrumpir una legalidad muy esforzadamente conseguida. Tienen frente a sí a un país expectante. Mensajes y proclamas de este movimiento revolucionario han expuesto en términos generales objetivos que exaltan la necesidad de una vigorosa transformación en los principales aspectos de nuestra vida nacional, con especial acento en lo económico y social. Los actos concretos encaminados a esos resultados, que comportan aspiraciones por todos compartidas, dirán sobre la forma en que quedará salvada aquella responsabilidad. Su satisfacción dentro de un clima de libertad es asimismo fundamental para que la Argentina deje de vivir en tan permanente angustia, en tanta incertidumbre, en tantas frustraciones y en tan renovada como riesgosa inestabilidad institucional. Para ser el editorial de una víctima del golpe era bastante moderado. 15 años antes, cuando Ricardo Balbín era un preso del gobierno peronista, el ruso voceaba el periódico Radical Adelante con voz de canillita. Desde la cárcel de Olmos, escribe Ricardo Balbín. Ahora de Balbín lo separaba un abismo y él era un periodista a punto de quedarse sin diario a 800 kilómetros de su lugar. Sergio tenía el pelo rojo y la cara triangular, rematada por un cráneo importante. Una nariz roma y ojos negros completaban un aspecto que su padre, Sergei, solía considerar inteligente. Sergei era ingeniero, platense y conservador, hijo de un inmigrante ruso que no dudaba en votar a los conservadores y apoyar a los comunistas, por el placer de recordar sus años mozos en la Rusia de la Revolución. Lenin fue un gran hombre, como solo puede haber en Rusia, les decía a veces a sus nietos y les contaba que había sido militante, que había conocido a Malenkov y que algunos de sus hermanos formaban parte del gobierno de aquella vieja Federación Socialista. La Plata era una ciudad recorrida por diagonales y los barrios estaban divididos por las plazas. Los Karakachov eran de la Plaza España, pero no iban a la escuela 55 que tenían cerca, sino a la de la universidad, la anexa, o la nexa, como decían los platenses, que dependía de la Facultad de Ciencias de la Educación y era para gente importante. Uno de sus compañeros era Enrique Balbín, el hijo del chino. Cuando estaba terminando la primaria, de repente el Colorado le dio la vocación de ser marino. Sergio empezó a joder con que quería ir al Liceo Naval Almirante Brown. En su casa no estaban muy contentos, nadie entendía el motivo, pero el Colorado preparó el examen de ingreso y se sacó el segundo puntaje. Le dieron una beca y el primer año no le iba a costar nada. No habían pasado 6 meses cuando 2 marineros lo llevaron a su casa prácticamente en el aire. «Usted, grumete, comete tropelías contra la disciplina militar», le había dicho muy serio el profesor ultranacionalista Tomás Bernard. Sergio había sido arrestado un par de veces por pedirle a un marinero que le comprara el diario. El problema no era que usara el marinero, lo que estaba prohibido era leer el diario. Pero además el Colorado dio algunos motivos. En una clase donde Bernard le tomó lección, el alumno Karakachov había puesto el libro abierto cerca del escritorio donde estaba sentado el profesor. Sus compañeros al principio contuvieron la risa, después se descontrolaron y Bernard descubrió el truco. Fue la gota que colmó el vaso. Sergio decía que él en realidad sabía la lección, pero que le había parecido una buena joda. Así que lo expulsaron y tuvo que prepararse para dar libre el primer año del Colegio Nacional, que dependía de la universidad. Ahí también mostró que no se quedaba atrás. Con un poco más de sutileza, a sus 14 años, el 26 de julio del 53, se le ocurrió romper el ritual por el primer aniversario de la muerte de Evita. En el patio estaban formados todos los chicos con una flor en la mano. Por orden iban pasando y la depositaban sobre una placa de la finada. Cuando le tocó el turno, el Colorado se metió la mano izquierda en el largo bolsillo del pantalón, que le llegaba hasta las rodillas, y sacó una flor bastante ajada, que tiró sin siquiera inclinarse. «Carmen, si su hijo sigue haciendo estas cosas, nos van a echar a todos».
Carmen era profesora de música, ya criaba 4 hijos varones y le importaba poco el culto de la banderada de los humildes. En una ciudad con bastantes pitucos, el ruso ya desde chico eligió mostrar gustos grasas. No era una cuestión de indiferencia. El ruso imitaba la remera que usaba un morocho de Berazategui o del viaducto de Sarandí, antes que comprarse un casimir como los que usaban los chicos del Jockey Club. Estaba en contra de Perón, pero le gustaban los peronistas. Uno de los tipos que Sergio admiraba entre sus idas a la cancha de estudiantes o las reuniones del hipódromo de La Plata era el Toto Stañaro, obrero de la carne, delegado del Swift de Berisso, peronista de siempre. Del Toto le habían quedado algunas frases que lo acompañarían por años. Fierro que mata, fierro que muere, Sergio. Es así, no hay que dejarse atropellar. En la Facultad de Derecho, Sergio volvió a coincidir con Enrique Balbín y empezó a ir a menudo a la casa de don Ricardo. El chino le tomó cariño y en esos años dijo más de una vez en público que el joven Karakachov era una promesa para el radicalismo. Con Enrique se llevaban bien, aunque eran muy distintos. Sergio era un tipo capaz de cualquier desparpajo, mientras que Enrique era un Balbín tímido. Esa amistad contribuyó a que Sergio, ante la división del radicalismo entre intransigentes y del pueblo en las elecciones del 58, apoyara a Balbín, que perdió contra Frondizi con el peronismo proscripto. Ese año Sergio fundó una agrupación, Unión Universitaria, que se estrenó ganando las elecciones del Centro de Estudiantes de Derecho, pero Unión había gente de todos los pelajes. Sergio había inventado un término para describir la presencia de anarquistas, socialistas e independientes. Somos anarcigentes. Hay anarquistas, intransigentes, independientes y además estoy yo, que soy radical. En realidad los radicales eran mayoría y Unión se oponía fuerte al gobierno frondicista. Eran los años en que el radical intransigente Oscar Allende gobernaba Buenos Aires y cuando, por mandato de Frondizi, aplicaba el plan Conintes, la represión abarcaba peronistas, comunistas y también a radicales o independientes. Años en los que el enfrentamiento podía ser por laico o libre, tacuara o judío, bolche o nazi, pero sobre todo por gorila o peronista. Para los peronistas y los comunistas del ambiente universitario, Karakachov era gorila. No solo por antiperonista, los comunistas también lo eran. Llamarlo gorila era también una forma de tratarlo de conservador. Sergio, en vez de ni yanquis ni marxistas, solía decir ni Plaza ni Khrushchev. La plaza era la de Mayo, por las convocatorias de Perón. Khrushchev representaba la Unión Soviética. La estrategia de los radicales en la universidad para crear una alternativa a las agrupaciones de izquierda era impulsar en cada facultad grupos con nombres distintos. En Humanidades, por ejemplo, Osvaldo Bevín Papaleo creó Impulso. Bevín era de familia anarquista y tuvo mucha aceptación entre los estudiantes. En Medicina, la agrupación reformista era ADER, donde militaba Elsa Carrabedo, una morocha de buen ver. Un día Sergio la vio de atrás por la calle 12, cerca de la intendencia, y apuró el paso. A medida que se acercaba, el viejo hincha de estudiantes pensó su frase de impacto inspirada en el tablón. ADER, unión, un solo corazón, cantó el ruso mientras se adelantaba a Elsa. Le dedicaba una mirada tierna y empezaba una charla que días después se transformó en noviazgo. Unión y las demás agrupaciones radicales siguieron ganando las elecciones estudiantiles. En el 60 pudieron designar al presidente de la Federación Platense de Estudiantes. Sergio también militaba en el Comité de los Radicales del pueblo de su ciudad, que era un bastión de Balbín. ¿Por qué no es usted el candidato, don Ricardo?, le preguntó el Colorado en el patio de su casa cuando la fórmula para las elecciones del 63 fue Iliá Pereté. Pero Balbín no le podía explicar que los cordobeses habían hecho fuerza para dejarlo de lado. Carlos Becerra y Conrado Storani, entre otros, habían caminado la provincia de Buenos Aires y él había tenido que ceder. Además, el chino se reservaba como un referente, el único que podría hacerle frente al general de la Puerta de Hierro. Con gobierno radical, Sergio tuvo su primer cargo público como secretario legislativo del Consejo Deliberante de La Plata. Yo voto por ustedes si Karakachov es el secretario, si no, me corto solo. Los concejales radicales no estaban muy de acuerdo con los términos de la alianza que les proponía Emir Salvioli, el único concejal socialista. El ruso y Emir compartían el tablón de estudiantes de La Plata, iban a la cancha de la calle 1 y 57, donde se juntaban con los changarines del mercado municipal. Los concejales radicales necesitaban del solitario socialista y no pudieron oponerse. El problema era que Miguel Zelagovsky, el nuevo intendente radical, no lo toleraba. Qué suerte yo no soy galerita como ese. Mírenme bien, yo tengo un pañuelo atado en el bocho, con 4 nuditos.
Los galeritas eran los radicales patricios de Alvear, los que se enfrentaron con Irigoyen y dejaban entrever que don Hipólito no era de linaje. Pelagowski era hijo de polacos nobles, estaba siempre de lo más engominado y no le caía en gracia que Karakachov tuviera un puesto clave en el Consejo Deliberante. Además, el ruso le había dicho al polaco alguna vez que ellos habían llegado a ser gobierno por la proscripción de los peronistas. Hastiado, cuando a mediados del 65 a Ilía lo acosaban de todos lados, Sergio empezó a soñar con un proyecto propio. Ella se recibió ese año de médica, él de abogado, y decidieron casarse. La propuesta le había llegado de su amigo Raúl Kreiser-Burg, hijo de David, el director del Día de la Plata, que fuera el jefe de redacción de un nuevo diario en Bahía Blanca. Querían competir con la nueva provincia. No era fácil enfrentarse con los Mazot, que tenían el emporio de los medios locales. Ese desafío para el ruso hacía más atractiva la oferta. Como la nueva provincia era sábana y matutino, ellos iban a salir tabloide y vespertino. Como el otro era provinciano y pesado, la fórmula sería lectura ágil, un poco de policiales, deportes y una sección política más picante. El ruso se sentía a la altura. Había estudiado periodismo en la Escuela de La Plata y se probó escribiendo en el Correo de la Tarde del dirigente conservador Julio Cueto Rúa, pariente de su madre y seguidor del capitán de navío retirado Francisco Manrique. También había escrito algunas cosas en El Día. Así se largó el sureño. Elsa se quedó en La Plata y Sergio fue a instalarse. Alquiló un departamento en el mismo edificio donde vivía el gordo Mujica, primo de su amigo bahiense Juan Carlos Cavirón. En La Plata, el ruso y Cavirón fogoneaban juntos el radicalismo universitario. También habían aprendido a reconocer un buen caballo cuando lo variaban. En Bahía, la vida era más sedentaria, la política eran anécdotas de punteros y caudillos. Así que esa noche la carta que le había llegado al ruso de su grupo platense merecía una ronda de amigos. Estaba fechada el 1 de octubre. Querido ruso, el viejo Balbín estuvo jugando en contra del acto que quiere organizar Ilía para el 12 de octubre en la Plaza Colón, detrás de la Rosada. Entonces fuimos a verlo a Balbín, al mismísimo Comité Nacional, pero no nos recibió. Enrique Vanoli nos abrió la puerta y Balbín, que estaba cerca, le preguntó: ¿quiénes son esos pajarracos? Cuando Vanoli le dijo la Juventud Radical de La Plata, el chino le contestó sonriente: la Juventud Radical de La Plata no golpea puertas, las tira abajo. Nos fuimos y decidimos trabajar para el acto en las facultades y los colegios. Vamos a ir al acto de apoyo a Ilía, más allá de los inservibles y de intereses mezquinos. A ver cuándo reapareces. Se te extraña, ruso. La puta madre. Cavirón lo palmeó y quería consolarse a sí mismo. Ruso, hay peleas que se ganan por puntos, vos siempre la querés ganar por nocaut. En abril de 1966 el ruso volvió a La Plata, tenía fecha en el registro civil para el día 6. Se puso un saco chillón y Elsa un traje sastre oscuro. La boda fue breve y no hubo luna de miel. Al otro día salieron para Bahía Blanca. Ella iba a hacer la especialidad de patología en un hospital público y él tenía que seguir adelante con el sureño. Julio de 1966. Cuando se fueron, mes y medio antes, los despidió Ricardo Ilía, hermano del entonces presidente, pero el 31 de julio, cuando volvieron a Ezeiza, los esperaba el secretario de prensa del nuevo gobierno, coronel Luis Premoli, para llevarlos a Olivos a visitar al nuevo presidente. Entre una y otra fecha, los 22 seleccionados argentinos habían participado en el Mundial de Fútbol que se jugó en Inglaterra. Se clasificaron ganándole a España y Suiza y empatando con Alemania. En el partido siguiente, por los cuartos de final, el equipo formó con Roma, Ferreiro, Albrecht, Perfumo y Marzolini, Solari, Ratín, Alberto González y Hermindo Onega, Artime y más. El DT era Juan Carlos Lorenzo. Era sábado por la mañana y el país lo siguió a través de los tics radiofónicos de José María Muñoz. Iban 0-0 cuando un árbitro alemán expulsó al capitán argentino Antonio Ubaldo Ratín, que famosamente escupió frente a la reina Isabel antes de sentarse en su alfombra roja. El partido terminó 1-0 para los ingleses. La prensa inglesa llamó animales a los argentinos y la delegación volvió con el deber patriótico cumplido. La nación los consagraba campeones morales. En el aeropuerto los recibió una turbamulta de hinchas que cantaban Aserrín, Aserrán, queremos la cabeza de ese referee alemán, o Cicuta, Cicuta, inglés hijo de puta. Mientras una banda de la aeronáutica ejecutaba Days of Glory, una marcha británica de la Primera Guerra Mundial.
Ya en Olivos, el general Onganía les dijo que el gobierno de la revolución se complace y les agradece esto que han hecho. Ustedes pusieron el nombre de la Argentina donde debía estar y la República se regocija. Dicho lo cual, le pidió al capitán Ratín que diera los clásicos hurras que todo buen sportman inglés sabe lanzar. En las reuniones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado que acompañaron al Mundial Inglés, la Argentina consiguió que la designaran como sede del campeonato de 1978. La noticia no fue muy comentada, faltaban tantos años. ¿Y esto cómo hay que entenderlo, José? Hay que esperar, Alberto, pero de acá no va a salir nada bueno. José Carri era un muchacho de 20 años, clásico nacionalista platense, de los que apenas un par de años antes vivaban a Tacuara, insultaban a los judíos y rezongaban porque veían comunistas enquistados en el gobierno radical. José tenía un cuarto kilo de gomina en la cabeza y mocasines tibus en los pies. Alberto Elizalde tenía 16. Hacía frío ese mediodía en La Plata, pero un rato antes, cuando salió del colegio, se le ocurrió caminar para el lado de la universidad a ver qué se decía. 4 o 5 carros de asalto custodiaban el edificio cerrado. Alrededor, piquetes de la Guardia de Infantería se ocupaban de dispersar reformistas o comunistas que se juntaban sin saber qué hacer. Hubo algunas corridas, bombas de gases lacrimógenos. Alberto las miró de lejos. Alberto no entendía por qué un tipo como José Carri, que las iba de decidido, a quien respetaba, le había dicho que la cosa no iba a terminar bien, pero había que esperar. Aunque no tenía una postura política definida, si no iba a salir nada bueno, no entendía que había que esperar. Decidió volver a su casa, quería hablar con Delia, su madre, que aunque no era radical, solía defender a Ilía. Un rato antes, todavía en el colegio, una compañera de clase le había dicho que seguro que Onganía iba a pisar los derechos de la gente. Si eso es cierto, no se puede tener una actitud pasiva, no podemos sentarnos a esperar, sería una agachada. Alberto Clodomiro Elizalde Leal había nacido en La Plata en 1950, en situación confusa. Su padre había llegado a La Plata desde Tucumán, retoño de una familia provinciana de cierto linaje, profesor universitario, irigoyenista, socio del Jockey Club y de Gimnasia y Esgrima. Deportista en una época en que el deporte era cosa de señores más o menos elegantes. El doctor Elizalde enviudó de su primera mujer a los 3 meses de casado. Poco después conoció a Delia Avilés, una enfermera mucho más joven y menos distinguida que él. La familia Elizalde se opuso a esa relación que los rebajaba en el mundo social. Cuando nació Alberto, el primero de sus hijos todavía no se habían casado. El matrimonio llegó en 1954. Los Elizalde vivían moderadamente bien en una casa del centro de La Plata y habían tenido otros 2 hijos cuando en 1955 el profesor se enfermó. Tenía problemas cardíacos y los médicos le recomendaron reposo. El profesor no les hizo caso. Pocos meses después, una tarde de otoño, su madre, llorosa, lo llevó a la habitación conyugal. Venía a darle un beso a tu padre que no va a estar más. En la cama el profesor parecía el de siempre y Alberto le dio el beso sin entender mucho. Esa noche la casa se llenó de parientes y amigos que tomaban café, contaban chistes y hablaban de las virtudes del finado. La enfermera Delia tuvo que volver a trabajar para sacar adelante a sus 3 hijos. Con mucho sacrificio consiguió mandar a Alberto a un colegio de curas salesianos. Él habría querido ir al San Luis, más bacán, más caro, pero no se podía. Alberto era un muchacho alto, flaco, buen deportista, de ojos rasgados y pelo negro. Mamá, la verdad es que me estoy cansando de los curas, le dijo un día, poco después de cumplir 14 años. La religión no le interesaba, la disciplina era demasiado estricta y las clases lo aburrían mortalmente. Solo le gustaba un profesor de historia antigua y medieval, un cura joven y distinto. El marxismo dice que la lucha de clases es previa al capitalismo. Según ellos se remonta a la esclavitud, por eso denominan a los obreros como esclavos modernos. Aunque yo no lo comparto, es un punto de vista interesante. Les enseñaba el cura en vez de atiborrarlos con fechas y nombres. Si no te sirve, entonces ¿para qué seguir, querido?, le dijo su madre.
En el Colegio Nacional, Alberto siguió estudiando sin necesidad de gastos y descubrió que además era tanto mejor tener compañeras en el aula. ¡Qué boludos! ¿Cómo pudimos ir a un colegio todo de machos? Se preguntaban Alberto y un amigo con quien se había pasado la escuela pública cuando veían las piernas con polleras tableadas de sus compañeritas de 15. Las polleras tableadas, escocesas, dentro de lo posible, eran una de las obligaciones de las chicas bien. Si no, las caqueras también podían ponerse polleras negras con medias color carne y su suéter de angora. Los muchachos se repeinaban con gomina y usaban pantalón de franela gris, blazer azul y zapatos de guido. Ellos marcaban el ritmo y los demás eran los mersas. Las divisiones eran complejas y tajantes. Los mersas eran triperos de gimnasia y los caqueros pinchas de estudiantes. En automovilismo los mersas eran de Chevrolet, hinchas de Pairetti y los Emiliosi. Los caqueros eran de Ford y se hinchaban por Cavalén, Álzaga o Charlie Menditegui. No había que mezclarse. Los mersas usaban Far West y los caqueros Lee, importado. Los mersas escuchaban al Ku Klux Klan, los caqueros a los Beatles. En esos días Alberto jugaba al rugby, el deporte caquero, y se estaba haciendo amigo de un par de muchachos de Tacuara, el movimiento nacionalista. En La Plata los Tacuara tenían el apoyo de Monseñor Plaza y algunos militares del Regimiento 7 de Infantería. Alberto había empezado a leer a José María Rosa y a José Luis Busaniche, historiadores nacionalistas y revisionistas. Le parecía que la política era también la manera de zafar de la pequeñez del pueblo chico, la forma de buscar un destino más trascendente. Los tacuaras solían pelearse con los comunistas. En uno de esos encuentros, un amigo de Alberto, que estaba tirando piedras, se ligó un balazo. La situación le pareció un poco absurda y empezó a alejarse de esa gente, pero la política siguió interesándole, aunque lo alejara de alguno de sus amigos. «Así que ahora te dedicas a la política», le dijo un día que se lo cruzó en la calle Jorge Moura, su compañero del La Plata Rugby, con desprecio infinito. Era lo más mersa que podría haber hecho. Alberto, además, leía mucha ciencia ficción y biografías de grandes hombres: Colón, Hernán Cortés, San Martín y sobre todo la historia de Belgrano de Bartolomé Mitre. Le impresionaba que un abogado de Buenos Aires, sin preparación ni grandes medios, hubiese terminado dirigiendo un ejército libertador. A Alberto le gustaba ponerse en el lugar de esos hombres que en principio no tenían ninguna posibilidad, solo sus ideas, y que pasaban mil penurias con tal de llevarlas a cabo. En esos días, Alberto empezó a pensar que había pocas cosas tan importantes como pelear por un ideal que valiera la pena. Junio de 1966. La gran novedad era la píldora. En 1956, un par de científicos americanos, Rock y Pincus, habían descubierto una sustancia que impedía la ovulación. En 1960, la Food and Drug Administration la había autorizado y la píldora anticonceptiva se difundió rápidamente por el mundo. Antes vendíamos más preservativos, ahora una gruesa de profilácticos nos dura 4 o 5 días y en cambio vendemos unas 20 cajas de píldoras por día, decía la encargada de una farmacia en Córdoba y Acevedo. Aunque no era más que un comienzo, se calculaba que las argentinas que la usaban eran menos de 100.000. Las políticas de control de la natalidad estaban fuertemente incentivadas por los organismos internacionales. Ahora que, debido al crecimiento desbordante de la población mundial, el nivel de ingresos personales declina, mientras las aspiraciones del hombre son cada vez, y con justicia, mayores, comienzan a darse otra vez todas las contradicciones para una explosión de irracionalidad colectiva y de violencia. La capacidad destructiva de las nuevas armas del hombre es tal que no podemos arriesgarnos a una nueva conflagración mundial, decía Sir Colin Deverell de las Naciones Unidas. Un informe de la FAO explicaba que la población mundial de 3.500 millones de personas se había duplicado para el año 2000. En el caso de Latinoamérica, decía, si la actual expansión demográfica no se modifica para el año 2000, 2 de cada 3 habitantes de la región padecerán hambre. Ante ese panorama, los métodos anticonceptivos aparecían como una de las pocas respuestas posibles para los que no pensaban en cambiar las formas de distribución de la riqueza.
Sus intentos chocaban con la Iglesia. Los teólogos de la Comisión Papal para el Control de la Natalidad, convocada por Paulo VI, decía que si el principio de que la anticoncepción no es intrínsecamente mala en determinados actos conyugales es admitido, males peores podrían producirse. Y los enumeraban. Podría sostenerse entonces que el onanismo es bueno para el equilibrio psíquico o que la homosexualidad es buena para los que padecen desequilibrios hormonales y buscan relaciones con individuos del mismo sexo, y el mismo argumento sería válido para permitir el uso de abortivos o del aborto inducido para salvar la vida de la madre. Pese a lo cual, los métodos anticonceptivos seguían mejorando y difundiéndose. La píldora y el espiral eran los más usados. La procreación, decía Lincoln Dane, un demógrafo de Yale, es un acto privado pero afecta a la comunidad. No se puede seguir sosteniendo que pertenece exclusivamente al ámbito individual. En la Argentina y en 1966, la cuestión de los anticonceptivos no se relacionaba tanto con el control de un crecimiento demográfico, que siempre había sido bajo, sino con las libertades individuales. Desde que tomo la píldora mis relaciones sexuales cambiaron mucho, decía confirmado Graciela, una empleada de 23 años. Ahora sé que no tengo que preocuparme, que puedo hacerlo cuando quiero y con quien quiero. Es un gran alivio. La liberalización de las costumbres sexuales tuvo que ver con un cambio de moral, pero también en gran parte con las libertades que permitían los nuevos anticonceptivos. Como dice Malraux, el fusilado concentra en su cuerpo toda la luz. ¿Como dice quién? Malraux, André Malraux. Es un francés el que escribió La condición humana. Quizás la escucharon nombrar sobre los levantamientos comunistas en China en los años 20. Era comunista y también se fue a pelear a la guerra de España y después estuvo en la resistencia francesa contra los nazis. Ahora medio se de vuelta, está de ministro de Gaulle, pero igual. ¿Y por qué dejó de ser comunista? Esa es otra cuestión, es una historia medio larga. ¿Y qué dice sobre el fusilado? Eso, que toda la luz del cuadro, se concentra en él, como queriendo resaltar el sacrificio del hombre, del pueblo que se opuso a la invasión de Napoleón y pagó con su vida. Carlos se entusiasmaba mientras les mostraba los detalles del cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, en una reproducción que se pasaban de mano en mano. Los chicos jugaban el juego de ser grandes y serios, le hacían preguntas y los escuchaban con el mayor respeto. Hacía varias semanas que cada mañana de sábado Carlos Olmedo juntaba al hermano menor de su novia, a la hermana menor de su novia, a la prima de su novia y a 2 o 3 más y les daba clases que debían ser de historia del arte a partir de las reproducciones de los fascículos de la Pinacoteca de los Genios. Le habían pasado Picasso, Van Gogh, Rembrandt. Cada uno era una buena excusa para hablar del momento histórico correspondiente y de las relaciones entre el arte y la política. Mercedes, la prima de la novia, le preguntó si Goya se había opuesto a la invasión napoleónica y Carlos le contestó que en un principio no, pero que después se recluyó en su casa y pintó esos cuadros sobrecogedores. Mercedes estuvo a punto de reírse por esa palabra que no terminaba de sonarle bien. Mercedes de Pino tenía casi 14 años. Había nacido en noviembre de 1952 en Buenos Aires. Su madre, Beba Fernández Vega, era una hija de andaluces del barrio de Flores que un día, cuando tenía 20 años, escuchó los piropos de un cadete naval mientras compraba pollos en el mercado de Retiro. El cadete, Ricardo, resultó un oficial de marina medio extraño, poco disciplinado, no muy marcial. Su primer destino había sido la jefatura de la base naval de Ushuaia, donde también tenía a su cargo el penal. En esos días el teniente de Pino tuvo que investigar por qué gran parte de sus conscriptos sufrían de las mismas enfermedades venéreas, hasta que alguien le contó que el médico del barco de abastecimiento homosexual los había infectado. Como parte de las medidas para solucionar el entuerto, el teniente se fue a Río Grande, parlamentó con una vieja francesa que hacía de madama y con su colaboración organizó el primer prostíbulo del fin del mundo. En 1950, la Marina necesitaba de profesionales. Le ofreció cursar la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires
En 1952, ya recibido, lo destinaron a Puerto Belgrano. De Pino era muy antiperonista, lo irritaba el antisemitismo, la falta de libertades que le suponía al régimen de Perón. En 1953, el general anunció una visita a la base de Puerto Belgrano y con un grupo de camaradas, De Pino planificó la colocación de una bomba en un puente que tenía que atravesar el presidente. Perón, a último momento, suspendió la visita y la bomba nunca explotó. En junio del 55, un tío de Mercedes fue uno de los pilotos de la aviación naval que bombardearon la Plaza de Mayo. En septiembre, cuando el golpe, su padre estaba de guardia y toda la familia se fue a refugiar a la casa de la hermana de su madre, Isabel. Durante 3 o 4 días, todos los chicos estuvieron juntos, amontonados en colchones en el suelo, felices de ese imprevisto que les daba piedra libre. Tras el triunfo del golpe, al capitán De Pino lo nombraron inspector de espectáculos públicos, con la función de calificar las películas que se proyectaban en el país. Duró poco. Cuando apareció El silencio de Bergman, De Pino no acató la orden de censurarla del todo y creó la calificación prohibida para menores de 21 años, que no existía para que se pudiera proyectar. Y lo echaron. A principios de 1966, el capitán De Pino ya había abandonado la armada y montado con unos amigos el primer servicio de radiollamadas, y Mercedes De Pino acababa de dejar el colegio de monjas de Nuestra Señora de la Misericordia para irse al Normal 6. Sus padres nunca habían sido católicos practicantes, pero la mandaron ahí porque les quedaba cerca y se suponía que era un buen colegio. 2 años antes, Mercedes había tenido su momento místico. Había pasado por la Legión de María, había rezado todas las novenas y había comulgado los primeros viernes de cada mes durante 9 meses, lo cual le garantizaba que nunca se iba a morir en pecado mortal, sino a lo sumo en pecado venial. En el peor de los casos el purgatorio, pero nunca el infierno. Así que muchas veces las monjas le dejaron llevarse a su casa un altarcito de madera con una lamparita y una virgen, que era el premio de las aplicadas. Era la época en que su hermana mayor, Marcela, estaba en su etapa rebelde y a la noche, cuando se iban a dormir, le gritaba que apagara la luz. «Cerrame la puerta de esa puta que no me deja dormir». Mercedes se enojaba. Después se le pasó y empezó a soportar cada vez menos la disciplina de las monjas. En segundo año consiguió aplazar las materias suficientes como para tener que dejarlo y pasarse al normal. Fue en 1966, el año en que Carlos empezó a enseñarles esa historia del arte. No sé si saben que los españoles fueron los inventores de la guerra de guerrillas. Ya la usaron contra los romanos de Julio César, pero después contra los franceses se armaron una. ¿No fue ahí que estuvo San Martín?, preguntó Mercedes. Mercedes era baja y morocha, ojos marrón claro, de facciones bonitas. Solía llevar unos pantalones ajustados que le moldeaban los anuncios de un buen cuerpo. No, San Martín era un oficial español del ejército regular. Peleó en batallas verdaderas, pero no en las guerrillas. Se apuró a contestar su primo Carlitos. A Carlos Goldenberg siempre lo llamaron Carlitos. En esos días estaba en tercer año del Nacional Buenos Aires y en general quería demostrar que sabía muchas cosas. Carlitos Goldenberg había nacido en septiembre del 52 y su madre Isabel era la hermana mayor de la madre de Mercedes. Su padre Mauricio era el hijo de un inmigrante judío ruso, carbonero en Núñez, que había hecho grandes sacrificios para que su hijo le saliera doctor. Lo había conseguido en esos años. Mauricio Goldenberg era uno de los psiquiatras más prestigiosos del país, fundador del servicio de psiquiatría del Policlínico de Lanús, donde se formaron muchos de los mejores profesionales de la época. El doctor Goldenberg estaba muy bien relacionado en la colectividad judía y había sido compañero de ruta de los comunistas. Carlitos era su tercer hijo. La mayor se llamaba Isabel, como su madre, el segundo se llamaba Hernán y la cuarta Liliana. Las reuniones de los sábados a la mañana solían hacerse en el escritorio de su piso de Libertador y Salguero, un gran departamento, amueblado entre francés y escandinavo, que siempre había sido un lugar muy abierto, donde los chicos se invitaban amigos sin problemas. Cuando Isabel se puso de novia con Carlos Olmedo, su celador en el Buenos Aires, que le llevaba como 6 años, el muchacho empezó a ser una presencia habitual en esa casa.
Sin embargo, cuando tuvo que preparar la campaña de los Andes, San Martín también organizó cuerpos de guerrillas para que distrajeran y entretuvieran a los españoles, dijo Carlos, y Carlitos quedó desprestigiado. En el escritorio del doctor Goldenberg había un retrato de Freud, un cuadro de Castañino, muchos libros en estanterías de Peteribí, una alfombra espesa y sillones de cuero. Sobre una mesa, una botella de Coca-Cola y varios vasos. Carlitos intentó el contraataque. Así que San Martín también era guerrillero. Para vos, Carlos, no se salva ni uno. Carlitos solía ser muy alegre, muy jodón, de lo más afectuoso. A veces le tomaban el pelo por toquete, pero le toleraban muchas cosas. Era un lindo chico, alto, flaco, de pelo castaño, claro y una batería de tics que hacía que lo llamaran también semáforo descompuesto. Carlos Olmedo era más serio, tenía en esos días 24 años y solía resultar bien seductor. Para los chicos era un lujo que les dedicara todo ese tiempo. Era más grande, muy culto y todos lo admiraban. Carlos Olmedo era el hijo de un exiliado paraguayo que había muerto muy joven. Su madre, enfermera en el hospital policial Churruca, crió a sus 3 hijos y Carlos tuvo que empezar a trabajar en cuanto terminó el Nacional Buenos Aires para pagarse los estudios de filosofía. Solía usar esas camisas grafa verdes como de laburante y zapatos abotinados. Era brillante, de una inteligencia muy visible. Cuando pasó a ser el novio oficial de Isabel, Mauricio Goldenberg le ofreció trabajar con él en el Policlínico de Lanús, contactando a los líderes de las villas cercanas para acercar el servicio a la comunidad. Desde los últimos años del secundario, Carlos Olmedo había militado en el Partido Comunista y no hacía mucho que había roto con ellos. En marzo de 1966 había recibido una invitación que le cambió la vida. En febrero de 1966, una pareja de psicoanalistas argentinos, Marta Rosenberg y Antonio Caparrós, pasaba su última noche en el Hotel Habana Libre. Caparrós había nacido en España antes de la guerra y llegó a la Argentina a los 18, cuando su padre, un médico republicano, consiguió huir después de algunos años de prisión franquista. Hacia 1964, Caparrós había escrito un trabajo sobre los incentivos morales y materiales en la producción y se lo había mandado a su ex compañero de la Facultad de Medicina, entonces residente en Cuba, Ernesto Guevara de la Serna. El tema era uno de los problemas centrales en el debate de la economía cubana en proceso de socialización: cómo lograr niveles aceptables de producción sin recurrir a las típicas zanahorias monetarias del capitalismo. Guevara le escribió invitándolo a viajar a la isla para hacer un trabajo de campo sobre esa cuestión en las industrias locales. Cuando el viaje pudo concretarse más de un año después, Guevara ya no estaba en Cuba y el equipo de psiquiatras argentinos se pasó una semana esperando que alguien se hiciera cargo de ellos. Nadie tenía ni idea y al final los mandaron a hacer un trabajo totalmente diferente en un centro de formación de maestros en la Sierra Maestra. Después de un mes volvieron a La Habana. Allí Caparrós se cruzó con Fidel Castro a la entrada de un partido de béisbol. El cubano lo saludó con afecto y le dijo que había leído su libro y que le gustaría tener la posibilidad de hablar un poco más. Parecía una fórmula de cortesía, pero esa noche en el Hotel Habana Libre, hacia la medianoche, Castro se presentó sin avisar. La conversación duró hasta la madrugada. Caparrós, que se había separado años antes del Partido Comunista Argentino, junto con Juan Carlos Portantiero y Juan Gelman, en una fracción que reprochaba a los ortodoxos su condena de la lucha armada, insistía sobre las posibilidades de una guerrilla en la Argentina. Al principio Castro estaba dicharachero y chistoso, después empezó a ponerse serio, casi dramático. Les explicó por qué, si la revolución no se extendía por América Latina en 1 o 2 años, la situación cubana se haría insostenible. La habitación olía a humedad y la charla se hacía muy intensa. Al final de la noche, Caparrós recibió el mandato de organizar un grupo que apoyaría desde Buenos Aires la guerrilla que Guevara estaba empezando a preparar en Bolivia. Para eso los cubanos le dieron algunos papeles, algún dinero y la promesa de unos cursos de instrucción militar más adelante. En marzo de 1966, de vuelta en Buenos Aires, Caparrós se contactó con alguna gente, entre ellos un abogado joven que había sido activo militante comunista en la facultad, Roberto Quieto, que coordinaba un pequeño grupo, y otro grupito de estudiantes de filosofía que respondían a Carlos Olmedo. Entre todos no llegaban a sumar una docena.
En junio de 1966, cuando Onganía derrocó a Arturo Illia, las charlas de los sábados a la mañana sobre la pinacoteca de los genios era la actividad más ingenua de Carlos Olmedo. Ese sábado tocaba Goya, aunque el martes hubiera habido golpe. Por una especie de acuerdo tácito, los chicos no habían dejado de hablar de su pintor, como si no quisieran permitir que nada condicionara la seriedad de sus ocupaciones. Y Carlos no había querido forzar la discusión. El que saltó por fin fue Carlitos. ¿Pero les parece que sigamos hablando de esto cuando en el país está pasando lo que está pasando?, dijo, y estalló el griterío. Por un minuto todos dijeron algo al mismo tiempo. Carlitos temió que su madre se asomara a ver qué pasaba. De a poco la discusión se fue encauzando. Al cabo de un rato, Carlos se pasó la mano por el pelo y los miró un momento, como quien disfruta del silencio en que lo esperan. Después les dijo que quién podía saber. Quién sabe si al final este golpe no va a servir para clarificar las cosas en el país y el tiro no les va a salir por la culata. Julio de 1966. Cerca de la medianoche del miércoles 27, apareció por televisión el capitán de navío retirado Enrique Green Urien, cuñado del presidente y secretario de Abastecimiento y Policía Municipal, y dijo que se reprimirá en forma ágil y concreta a las revistas pornográficas. No hay que olvidar que todo esto es la base de la penetración comunista. La tarea estaba a cargo de la Comisión Honoraria Asesora para la Calificación Moral de Impresos y Expresiones Plásticas, presidida por el secretario de la Liga de la Defensa Moral y las Buenas Costumbres y presidente de los Caballeros de Cristo, Francisco Mario Fasano, e integrada por dos periodistas de La Nación, un arquitecto, el secretario de la Organización Americana de Salvaguardia Moral y un cura del Consejo Nacional de Protección al Menor. Las intervenciones se basaban en las denuncias de la Brigada de Inspección General de la Municipalidad a cargo del comisario Luis Margaride. En esa primera semana el equipo consiguió secuestrar 27 publicaciones, entre ellas Bicho Feo, Churrolandia, Adán y una edición de Playboy con fotos de Úrsula Andrés, tomadas por su esposo John Derek. El capitán no llegó a explicar qué interés comunista estaba detrás de Playboy. Poco después, el gobierno prohibió Tía Vicenta, un semanario de humor político dirigido por Landru, que había dibujado al presidente con bigotes de morsa. El 30 de julio, Caperucita Roja era verde, un mediometraje del dibujante Juan Fresán, ligeramente osado, estaba anunciado en el Instituto de Cinematografía. Esa misma tarde, antes de la función, la intervención del instituto consideró que no debía proyectarse un film de dudosa moralidad en una repartición del Estado, pero la censura no solo alcanzaba las producciones estéticas. La semana anterior, las mismas autoridades disuadieron a los estudiantes de cine de jugar un partido de fútbol que habían organizado por considerarlo poco serio e inadecuado para la formalidad que debe reinar en los estudios. El caso del Instituto de Cine era solo un ejemplo de lo que estaba pasando en todos los ámbitos. Un gobierno que al principio no había despertado especiales resistencias empezaba a provocarlas gracias a su irreductible cruzada moral. Es posible que este entusiasmo le viniera de su fervor cristiano. Se hablaba mucho entonces del cursilismo como una logia secreta que manejaba los hilos del gobierno de Onganía. De hecho, muchos de sus integrantes habían pasado por los cursilillos de cristiandad. Rogelio García Lupo, en un artículo publicado en la revista Marcha de Montevideo, decía que estamos en presencia de una organización secreta, aunque no tanto como para cerrarle el camino a nuevos prosélitos, católica, pero sobre todo dispuesta a servirse de la religión como instrumento de dominación política y militar, aunque con ramificaciones entre los civiles, particularmente los relacionados con el poder económico y cultural. Los cursillos están basados en el antiguo modelo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Se prolongan durante 3 días y medio con asistencia de un sacerdote, supervisor del tratamiento religioso que los profesores laicos presentan en los temas de su especialidad. Los asistentes eran muy elegidos. En cursillos no importa su número, sino la capacidad influyente transformadora del candidato, decía un boletín de los cursillos de cristiandad, y explicaba la transformación. El cursillo
apunta a la construcción cristiana del mundo, a la cristianización real del ambiente, al renacimiento de la comunidad cristiana. La transformación individual que se logra en el cursillo constituye solamente una meta de paso para transformar y situar después las piezas individuales a fin de que, con una acertada administración de sus talentos, rindan toda su eficacia en la transformación del mundo. García Lupo cuenta que los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse eran asistentes habituales a los cursillos, junto con muchos otros compañeros de armas, y que se encontraron en mayo de 1966 en un cursillo organizado en una quinta eclesiástica de Pilar, La Montonera, y que en ese encuentro terminó de sellarse el plan del golpe de junio.